alabanza y adoración, recordaba un pasaje en el libro de los Hechos, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo le plació visitar y llenar, él llenó corazones. Y cuando aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar las maravillas de Dios en lenguas no conocidas, empezaron a fluir, fluir, fluir. Lo que entendieron aquellos que estaban alrededor era quién era Él. Ellos no hablaban de sí mismos, hablaban las maravillas de Dios. Y más luego, en una de las epístolas que Pablo escribe a los Corintios, donde había mucho desorden en la iglesia, pecado, carnalidad, pero Pablo les refiere una vez más a lo que son los dones y a lo que son, a lo que es la operación, las operaciones del Espíritu en medio de su pueblo. Y en un momento él dice, ¿qué pasa si uno entra? No dirá que ciertamente Dios está allí, que ciertamente Dios está en medio de su pueblo. Y considero, hermanos, que en esta reunión de los santos, sea aquí o sea mañana cuando estamos en un rancho, sea si estamos 2 o 3, ayer nuestra hermana estaba con nosotros y estuvimos allá arriba hasta noche, hasta muy noche, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Ciertamente la presencia del Señor se palpa, no con estas manos, se ve no con estos ojos y se escucha no con estos oídos, sino que el corazón está muy a tono, porque el Señor le ha placido que su pueblo esté a tono con el mover de Dios en medio de su pueblo. Yo sé, hermanos, que hay muchos movimientos, que hay muchas cosas que suceden, pero no seamos mal agradecidos, sino que seamos muy agradecidos porque Él le place visitar a su pueblo. Aleluya. Me gozo con ustedes en que Él le place estar en medio de su pueblo. Y precisamente, hermanos, en estos 3 días, hoy, mañana, 2 veces y el día domingo, si el Señor lo concede, quisiéramos considerar lo que tiene la palabra, lo que dice la palabra en cuanto al pueblo de Dios. Y quisiéramos considerar juntamente, quizás podemos ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, de hecho está en la pantalla, pero vale la pena que lo veamos. Quiero alentarles que en las Sagradas Escrituras, yo también uso mi teléfono, uso mi iPad, uso mi computadora, pero hay algo tan hermoso en cuanto a usar las Sagradas Escrituras en forma escrita, porque allí uno puede ver el contexto, uno puede marcar, uno puede realmente deleitarse de una manera, quizás aprovechar más de lo que dice la palabra. Yo no estoy hablando nada mal en cuanto a usar el teléfono o lo que sea. Yo personalmente no lo puedo hacer en cuanto a esta reunión, porque cuando yo estoy viendo, me entran miles de mensajes y entonces, y en el momento más inoportuno, y entonces necesito apagar y entrar en la palabra. Y doy gracias al Señor que esto no es electrónico, ¿verdad? Aunque puedo,
y tengo, y lo he hecho, pero en cuanto a la reunión de los santos, prefiero estar en la Biblia, pero no culpo a nadie, solamente le expreso mi testimonio. Aquí en Efesios capítulo 1 y en el versículo 18, es el pasaje que el Señor nos ha dado para dar introducción a esta serie de enseñanzas que estaremos teniendo en estos días. Dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El Señor quiere seguir hablándonos, Él quiere seguir revelándose a nuestras vidas. Y la palabra utiliza diversas figuras que estaremos viendo para enseñarnos en cuanto al diseño que Dios tiene para su pueblo, el propósito que Dios tiene para su pueblo. Sigue leyendo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el Señor es aquel que nos llama santos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede? Yo no me considero santo, santa. Yo en lo personal, cuando veo en el espejo y pregunta a aquellos que están alrededor de mí, dirán, no, Gloria no es la santa Gloria. Pero aquel que está en mí es santo, santo, santo. Y Él, cuando el Dios ve a mí, cuando Dios ve a su pueblo, Él va más allá de nosotros. Él ve a aquel depósito que Él ha puesto en nosotros. Cuando Dios ve a su pueblo, Él ve a Cristo. Y allí, hermanos, es como Él nos llama santos, los santos, porque el santo está en medio de nosotros. Entonces, a través de estas figuras que estaremos viendo en estos 3 días, 4 figuras, quisiéramos considerar la relación que nosotros tenemos con el Señor, el propósito que Dios tiene para con el pueblo de Dios. Quisiéramos considerar la función del pueblo de Dios y también el llamado que el Señor tiene para su pueblo. Quizás si lo pongo en pantalla, porque mañana no tendremos pantalla, entonces estoy aprovechando en esta tarde para quizás darles un anticipo, no solamente de lo que estaremos viendo esta noche, sino que también mañana y el día domingo, cuando estamos aquí de nuevo. En el día de hoy, en esta tarde, estaremos viendo el pueblo de Dios como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, este será el énfasis en esta noche. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es que el Señor llama a su pueblo el cuerpo de Cristo? Oh, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos por el Señor. Amén, hermanos. Mañana por la mañana estaremos considerando al pueblo de Dios como la familia de Dios. La familia de Dios. En la tarde, después del almuerzo, creo, estaremos considerando al pueblo de Dios como un templo santo en el Señor o un edificio en el Señor. Ya no estamos hablando de este edificio. Qué bueno que mañana, cuando consideremos esto, no vamos a estar aquí en este edificio, estaremos al aire libre y estaremos considerando el pueblo de Dios como un santo templo en el Señor. Y ahí están los pasajes si quieren escribirlos, pero esta noche solamente estamos tocando en la primera sesión que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. El día domingo, un abre apetito quizás. Estaremos viendo el pueblo del Señor como el ejército de Dios. Y todo esto se puede ver en el libro de Efesios. Estamos aquí en Efesios capítulo 1, 18. ¿Quieren subrayar esas palabras? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A los efesios
Y esto, hermanos, era una iglesia ciertamente madura, una iglesia donde el Señor se había revelado, pero el Señor quería revelar más su propósito. Y yo necesito que el Señor siga revelándose a mi vida y revelando cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es su llamado, cuál es su voluntad en cuanto a nuestra relación con Él. Y para comprender, hermanos, esto debemos considerar algo más. Y quizás este realmente es el enfoque que vale la pena considerar. Si uno está considerando al pueblo de Dios como ese cuerpo de Cristo, el énfasis no está en el cuerpo, el énfasis está en la cabeza. Cristo es la cabeza. Si estamos considerando el pueblo de Dios como la familia de Dios, el énfasis es que esa familia tiene padre. Aleluya. Si estamos considerando al pueblo de Dios como un templo santo en el Señor, hay un principio. ¿Y qué es el principio? El fundamento. Tenemos fundamento. Y por último, hermanos, el día domingo estaremos considerando el ejército de Dios. Sí, el pueblo de Dios como ejército de Dios. Y veremos a ese capitán. Él es el capitán. Todo esto sirve solamente como un abre apetito, nada más. ¿Tienen hambre, hermanos? ¿Anhelan que el Señor siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento? Yo sí. Para comprender el corazón de Dios o la voluntad de Dios respecto a su iglesia, debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestros conceptos, nuestras maneras de pensar y decir: Señor, ayúdame a entender. Tengo hambre, necesito entender más. Gracias, Señor, hasta este momento lo que tú me has enseñado, pero ciertamente en mi vida puede haber mezcla, mixtura, puede haber algo que no realmente está enfocado en tu plan perfecto. Necesito que tú hables a mi vida a través de tu palabra. Y su palabra nos sana, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios, amén. Muchas veces hemos redefinido la iglesia según nuestros deseos y según nuestros intereses. Tenemos ciertos intereses, ¿sí? Yo tengo intereses. Y el Señor es aquel que define cuál es su propósito. Y siempre es basado en quién es Cristo. Una vez más. El Señor es aquel que define su propósito para su iglesia. Y siempre es basado en la persona de Cristo. Podemos enfatizar todo el día el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y dejar de reconocer el Dios del pueblo. Esto es un error. Esto es un error. Y aunque el tema de estos días, hermanos, es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no es nada sin el Dios del pueblo. Y entonces siempre manteniendo en nuestro corazón bien fijado en el Dios del pueblo. El error de poner la atención en mí y en el yo, en el mío o en Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Hermanos, consideremos cuál es el problema. Estamos en esta primera sesión. La primera sesión es el pueblo de Dios como el cuerpo de Cristo. Y estamos enfocando en nuestra relación con la cabeza. El pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, tiene una cabeza. Y entonces, si pueden ir conmigo a nuestro texto para esta noche, y se encuentra en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Versículos 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Hay una cabeza de la iglesia, una sola cabeza, Cristo. Y dice en el versículo 23, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe cuál es el problema de hoy, hermanos? Vamos a considerar esto rápidamente. La iglesia moderna suele enfocarse en programas y en actividades, edificios, crecimiento numérico, crecimiento de las finanzas que pueden haber. Pero Dios, hermanos, está más interesado en lo que la iglesia es en vez de lo que la iglesia hace. Amén. Lo que nosotros tendemos a poner énfasis es en una organización, un edificio, en nuestros programas, qué vamos a hacer inmediatamente, pero qué vamos a hacer. Y eso viene siendo nuestro enfoque. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Pero quién lo va a hacer? ¿No son dichos que tenemos mucho en la iglesia? Y mientras que nosotros nos ponemos los ojos en las cosas de Marta, en hacer y hacer y hacer, el Señor está poniendo su enfoque totalmente diferente. Porque la iglesia es llamado a ser, hermanos, y esta es una pregunta que estamos haciendo en nuestro tiempo hoy, una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la iglesia? Es llamado a ser un organismo vivo. Ser precede el hacer. Ser precede el hacer. El Señor no marcó que Marta estaba totalmente mal, pero Él sí mencionó que María había escogido ¿qué? La mejor parte. Las acciones en hacer no está mal, pero siempre debe ser basado en el ser. Y entonces, mientras que la iglesia moderna que estamos haciendo esta pregunta, ¿cuál es el problema de hoy en la iglesia? ¿Por qué es que no entendemos la iglesia como el cuerpo de Cristo? Bueno, porque en vez de reconocerlo como un organismo vivo, se entiende como una organización. Y no es la misma cosa, suena igual, pero no es igual. Ponemos enfoque en programas y en cosas y en fechas, pero todo eso es pasajero. Mientras el Señor nos está llamando, en vez de a programas y actividades y crecimiento numérico, el Señor nos está llamando a la vida, su vida, a la santidad, su santidad, a la madurez y al crecimiento en Cristo, el crecimiento de Cristo en nuestras vidas. La iglesia es llamada a ser un organismo vivo. Ese es el punto, hermanos. Un organismo vivo. Ser precede el hacer. Ser precede el hacer. Mateo capítulo 5. Sois la luz del mundo. También Mateo capítulo 5, sois la sal de la tierra. Pablo decía, sois cartas vivas, sois. También dijo, sois templo de Dios. Pedro dijo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sois.
Somos embajadores en nombre de Cristo. Segunda de Corintios dice, para Dios somos grato olor de Cristo. Este no es un actuar, este no es una acción, esto es un ser. Un ser. Y entonces, una vez más, hermanos, lo que estamos haciendo en esta tarde, brevemente, estamos haciendo una evaluación de cuál es el problema en la iglesia hoy. Si claramente dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿dónde está el problema? ¿Nunca has visto a un cuerpo que es incapaz? ¿Cómo se llaman? Discapacitados, ¿no? Incapacitados. Descapacitados. Ok, descapacitados, gracias. Descapacitados. Cuando hay un cuerpo, está bien, cuando hay un cuerpo que no puede moverse, ¿en algún momento le ha pasado a su cuerpo? Cuando el nervio ciático y algo le pasa con su cuerpo, pero no estamos hablando de cualquier cuerpo humano, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Cuál es el problema dentro del pueblo de Dios, hermanos? ¿Cuál es el problema? Si somos llamados a ser el cuerpo de Cristo, puede ser que el cuerpo de Cristo está discapacitado. Puede ser que el cuerpo de Cristo está inactivo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Hermanos, si somos una organización o un edificio, un programa, una actividad, entonces en vez de buscar la vida espiritual, estamos buscando la comodidad. Y estamos buscando el entretenimiento. Estamos buscando aceptación y reconocimiento, posición, ¿verdad? Que eso suena como la iglesia hoy en día. Quizás no la iglesia aquí, quizás no en estos 4 paredes, pero en otras iglesias, la iglesia que está por allá. Cuando el enfoque son los listados y el enfoque son cosas y no la vida de Cristo en medio de nosotros. La iglesia moderna, hermanos, en vez de enseñanza está buscando café. ¿Aquí o no? ¿No sucede aquí en Tenerife? Yo no hablo aquí, no se preocupen, no, en la primera iglesia bautista de Tenerife, jamás. Yo hablo de Oasis allá en Miami, que en vez de enseñanza están esperando el pastelito y el café. Que en vez de adoración están esperando el abrazo del pastor. Que en vez del crecimiento espiritual están buscando un club social. Que en vez de servir, cada uno está buscando posición. Y en vez de ser quebrantados por la palabra, uno quiere una experiencia emocional. Que llegan cada uno con sus intereses. El pueblo de Dios está tan interesado en sí mismo, pero este no es el pueblo cualquiera, este es el pueblo de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Y el propósito, hermanos, del cuerpo de Cristo es de exaltar su nombre. El propósito de la iglesia es de ser santa. La iglesia no existe para que nosotros seamos felices. La iglesia existe para que el Cristo sea exaltado en medio de nosotros. La iglesia existe
porque nosotros estamos sujetos a esa cabeza y Él es aquel que está dirigiendo nuestras vidas. Qué locura sería si cada miembro de mi cuerpo hace cosas por su propio lado. Qué locura sería ese de mi cuerpo. Cuando no hay una conexión correcta a la cabeza, qué locura. Pero eso precisamente está pasando dentro de la iglesia. No, yo quiero esta actividad. Yo voto por esta actividad. Qué grave si esta mano quiere ir para allá y esta mano por allá, ¿qué pasaría con mi cuerpo? Entonces el Señor nos ha dado esta analogía. Diariamente tenemos este cuerpo y vemos los cuerpos y entendemos que para cada cuerpo hay una cabeza. El cuerpo de Cristo es uno y tiene una cabeza. ¿Qué monstruo sería si el cuerpo de Cristo tuviera muchas cabezas? ¿Verdad? ¿No lo llamamos un monstruo? La iglesia de Cristo no es un monstruo. La iglesia de Cristo es su pueblo y Él es la cabeza. Lamentablemente muchas veces la iglesia de Cristo parece como un monstruo cuando nosotros queremos ser. Cuando nosotros decimos, pero mírame a mí. No, pero yo soy importante. Mientras que en el pueblo de Dios hay uno solo que es importante. Cristo. Aleluya. Mi corazón se regocija en lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Hermanos, otras distorsiones, y solamente los menciono. No lo quise poner en la pantalla porque quizás esto no es aplicable aquí, pero sí en otros lugares donde hemos oído. Y la iglesia llamada a ser santa se vuelve a ser política. ¿Eso ha sucedido aquí? Donde uno piensa en las cosas naturales. Bueno, mira lo que está pasando y todo tiene que ver con las noticias en la iglesia. Y entonces de pronto nosotros tuvimos una situación allá en la congregación de Miami y está grabado. Un día tuvimos que realmente decir, hermanos, aquí no predicamos el COVID. Aquí no predicamos vacuna o no vacuna. Porque hubo partidos, así se llama partidos, que había estos hermanos que decían, sí, vacunas, todos deben vacunarse, y otros que decían, esa vacuna viene del diablo. Y había una pugna tan grande en la iglesia local de Miami. ¿Qué pasó con la madurez espiritual? Y empezó a haber tanto lío. ¿Quién se estaba gozando en medio de ese lío? ¿Quién tú crees está infiltrando y en la noche sembrando cenizas para ahorcar la vida de Cristo en la iglesia? La iglesia llamada a salir del mundo, cuando se mezcla con el mundo, hay un gran problema. La iglesia que es llamada a identificarse con Cristo, cuando empiece a identificarse con las ideologías de este mundo, con las culturas, con las nacionalidades, con yo soy de los Estados Unidos, yo soy peruano, yo soy canario, yo soy canaria, perdón, yo soy, y cada uno, no, olvídese, no vamos a hablar. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, ¿recuerda? Y la iglesia fracturada, cada uno jalando por su lado, cada uno diciendo, pero yo creo esto, no, pero yo creo esto. Y esas opiniones se ponen tan fuerte. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es aquel
que su régimen está en nuestras vidas. Y lo único que yo hablo es aquello que me ha dicho el Espíritu Santo. Por eso Pablo le decía, yo no quiero saber nada entre vosotros menos que, sino a Cristo. Cuando yo les veo, yo no quiero ver a nada sino Cristo, Cristo, Cristo en vosotros. Anhelo a Cristo en vosotros. La vida de Cristo es la vida de la iglesia. Y todo lo demás deja pérdida. Mi vida en la iglesia trae disensión y contención. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero, y mira más fuerte y más fuerte y más fuerte, y me pongo roja. ¿Sí o no? Y hay tanta ira en la iglesia. Hay tanta pugna y contención en la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos? Los nuevos creyentes nos están viendo, aquellos que hemos estado en la iglesia por años, se están diciendo, si esto es, ¿en qué club me he metido? Porque todavía no entienden. Apenas han venido para entender que Cristo es Salvador. Que Cristo es nuestro Salvador. Que yo soy pecadora. Que yo soy en necesidad de Cristo y Él vino a salvarme. Hermanos, Él vino a salvarme de mí misma. Porque mi vida no tiene nada para ofrecer. Mi opinión me llevó a pecar contra Dios. Mi opinión me lleva a pecar contra Dios. Mi amor propio, mi reconocimiento de quién soy yo, eso me hizo pecar contra Dios. Y para eso vino Cristo. Él tomó nuestras vidas que estuvimos como enemigos de Cristo. Enemigo significa distante, fuera, extranjeros. Y en ese amor nos ha salvado y nos ha hecho parte. Y ahora, de enemigos, somos parte de su cuerpo. Alabanzas a Dios. La identidad del pueblo de Dios debe encontrarse únicamente en Cristo. No en una denominación ni en una cultura. Debe ser solamente Cristo. El cuerpo, hermanos, encuentra su identidad en Cristo, su vida en Cristo, su propósito en Cristo y su dirección en Cristo. La pregunta central que estamos haciendo, hermanos, es ¿qué es la iglesia? En estos días, hoy, mañana y el domingo, ¿qué es la iglesia? Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Y en el versículo 40. Mira, ¿qué es la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 40. A la medida que el Señor estaba salvando las almas, ¿qué sucedió? Versículo 40 al 47. No sé si hay alguien aquí que tiene voz suficiente fuerte que puede leer. Somos este cuerpo de Cristo con esta preciosa oportunidad de deleitarnos en la obra del Señor. Capítulo 40, versículo 40 al 47, por favor.
versículo 47, en la última parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vemos aquí tres palabras entre muchas que uno puede empatizar. La iglesia es un pueblo salvo. La iglesia es un pueblo constante en la fe. Y la iglesia es un pueblo espiritual. No es semejante a ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. Es un pueblo, hermanos, que reconoce al Señor como su hacedor, como su formador, como su rey, como su Señor, como aquel que es cabeza. Cabeza. Él es aquel que manda. Nosotros ya no mandamos. El Señor nos rescató de tener que ser líder. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque guiamos mal. Porque lideramos mal. Porque nosotros somos líderes y la inclinación de nuestro corazón siempre es hacia lo malo. El Señor nos rescató de nosotros mismos y Él dice: yo soy la cabeza de la iglesia. Yo soy. Este es mi cuerpo. Hermanos, Pablo nos lleva a reconocer en el Espíritu algo más profundo en las epístolas que Dios le usa para escribir. No solamente somos un pueblo, sino somos un cuerpo. Vaya conmigo una vez más a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, en el mismo texto que quisiéramos considerar. Antes, no puedo enfatizar esto más. Antes de hablar del cuerpo, Pablo habla de la cabeza. Antes de hablar del cuerpo, Pablo en el Espíritu, porque esto es inspirado por el Espíritu, él habla primeramente en cuanto a la cabeza. Mira conmigo, ya lo leímos, no sé si se dieron cuenta. Versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Ahí está Cristo. Anuncia a Cristo primero. Por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La exaltación de la cabeza es lo que estamos considerando ahora. La iglesia, el pueblo del Señor, reconoce la exaltación de la cabeza. Cristo, hermanos, resucitado. Cristo que ascendió, Cristo que fue exaltado, Cristo que está sentado a la diestra del Padre, Cristo recibió toda la autoridad y todo está sujeto a Él. Una vez más, versículo 22. Y sometió, ¿qué? ¿Cuánto? Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. Esa cabeza, hermanos, todo está debajo de sus pies. Desde Génesis 3, ¿recuerda Génesis 3? Desde Génesis capítulo 3, donde vemos la promesa de la derrota de la serpiente. Cristo ha aplastado el poder del enemigo. Aleluya. Cristo reina, hermanos. Cristo gobierna, hermanos. Cristo ha vencido. Aleluya. Él ha vencido el pecado, Él ha vencido las tinieblas, Él ha vencido a Satanás y a los principados, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido todas las potestades. Cristo ha vencido. Y Él reina sobre todas las cosas. Esa es la cabeza. Tal como dijo la hermana Beth ayer, no sé por qué están tan callados.
Porque esto es lo que nosotros publicamos. El cuerpo solamente existe para reconocer a la cabeza. El cuerpo no puede hacer nada sin la cabeza. Reconoce la gloria de la cabeza. La iglesia reconoce la gloria, la potestad, la autoridad de la iglesia. ¿Sabe por qué no podemos hacer eso en la iglesia hoy? Porque cada uno tiene su propia cabeza. Me habla mucho la vida de Juan el Bautista. ¿Recuerda Juan el Bautista? Aquel que el Señor tomó por ser el precursor para poder solamente apuntar a aquel, y él mismo, yo no soy. 3 veces dice, yo no soy. Hay uno que viene. He aquí el Cordero de Dios, el que quita. Ese Juan el Bautista tuvo que quedarse sin. Y hermanos, el problema de nuestras vidas es que mientras que nosotros tenemos cabeza, mientras que nosotros tenemos razonamiento y tenemos voluntad y tenemos manera de pensar y tenemos opinión y tenemos nuestro nombre, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El pueblo del Señor, el pueblo de Dios es cuerpo de Cristo porque reconoce a una sola cabeza, el que reina sobre todas las cosas, porque Él reina sobre mí. Él reina sobre mí. Y pasa lo que pasa en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, pasa lo que pasa, uno solamente dice, Él reina. Él reina. Él reina. Él reina. Él reina. Todo está debajo de sus pies. Pero mira el que está. Todo está debajo. Pero mira lo que está. Todo está debajo de sus pies. Él reina. Él es la cabeza. Es cuando el yo sale. Es lo que yo soy. Hermanos, para ser muy claro, la iglesia no hace a Cristo cabeza. Amén. ¿Podemos repetir eso? Gracias. Mira lo que dice aquí una vez más, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No está hablando de que la iglesia hace a Cristo Dios. Si usted regresa a lo que es el contexto de este pasaje, Dios mismo ha hecho la obra. Nosotros no levantamos a Dios. He escuchado doctrinas tan raras en que el cuerpo existe para levantar a. ¿Quién ha sido levantado? ¿Cómo es que Cristo ha sido levantado? Si Él es levantado por mí, hay un gran problema. Y si Él espera ser levantado por la iglesia y ese es el máximo de su exaltación, nosotros, hermanos. O como dice el cántico, que con una corona de espinos es este rey por siempre. Hermanos, ese cántico, córtalo, bórralo.
El Padre lo ha coronado, Rey de reyes y Señor de señores. El Padre lo ha coronado. El hombre fue el que lo puso. Y lo pone allí, Rey de los judíos. Burla. Él es Rey de reyes porque Dios lo ha coronado. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Hermanos, no votamos quién dirige la iglesia. Amén, hermanos bautistas. Amén, amén. No oigo amén. Oigo risa, pero no oigo amén. No votamos quién dirige la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esos son nuestro pasado. Eso es lo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres, que de sus padres, que de sus padres. Pero cuando los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos, ninguno tenemos derecho, solamente la cabeza tiene derecho. Todo derecho, todo gobierno es del Señor. Hermanos, no elegimos quién tiene la última palabra. Cristo tiene la única palabra, no la última, la única. Cristo tiene la única palabra. Y Él que es el yo soy, y Él que es el principio y el fin, hermanos, toda palabra se encuentra en Él. La cabeza ya fue establecido por Dios. Una vez más, versículos 22 y 23. Yo sé que suena repetitivo, pero es importante. La cabeza y el cuerpo son inseparables. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí encontramos algo tan extraordinario. Aquí encontramos una declaración asombrosa, hermanos. Y es que esa cabeza tiene un cuerpo y nosotros somos llamados a ser su cuerpo. Yo sé que lo hemos escuchado tanto que decimos, sí, somos su cuerpo. Esto es un misterio. Esto es algo tan glorioso, hermanos. Algo tan glorioso que Él nos ha escogido para ser su cuerpo. Ese cuerpo, hermanos, habla de cercanía, habla de dependencia, habla de comunión, habla de unidad. Es Cristo exaltado sobre todas las cosas y Él nos ha unido a Él como su pueblo. Un cuerpo, hermanos, sin cabeza. ¿Qué es? Un cuerpo sin cabeza, muerto, totalmente muerto. Pero una cabeza sin cuerpo tampoco expresa, escucha esto, hermanos, una cabeza sin cuerpo no tiene expresión. Y Dios en su gran misericordia, no porque Él nos necesita. ¿Cuántas doctrinas hay en cuanto a esto? No porque Dios tiene necesidad de ninguna cosa, sino que Él usa esta analogía para hacernos entender que una cabeza sin cuerpo no tampoco expresa plenamente su propósito. Entonces la cabeza y el cuerpo no pueden separarse. El cuerpo está totalmente sujeto a lo que dice la cabeza. La cabeza manda mensajes al resto del cuerpo. Basado en lo que dice la cabeza, el cuerpo actúa.
Basado en lo que dice la cabeza, el cuerpo obedece. Tiene expresión. No puedo mover la mano si el cerebro no manda mensaje. Y el Señor nos ha unido a Él y nos ha hecho parte de este propósito de mostrar a Cristo. De poner por evidencia a Cristo. La cabeza fue diseñada para expresarse mediante el cuerpo, hermanos. El cuerpo fue diseñado para depender completamente de la cabeza. Existe esa cercanía, esa dependencia, esa comunión y esa unidad. El cuerpo está bajo la cabeza no está bajo el cuerpo. Hermanos, terminando, concluyendo, la vida del cuerpo proviene de la cabeza. La vida del cuerpo proviene de la cabeza. Un cuerpo sin cabeza es muerte, lo dice en la pantalla. Una iglesia sin Cristo solamente es religioso. Religiosidad. Toda la vida fluye desde Cristo, todo el propósito fluye de Cristo, toda la dirección fluye de Cristo, toda la identidad fluye de Cristo, todo. Ningún miembro tiene vida independiente. Es uno solo. Es uno solo. La iglesia es mucho. ¿Qué dice la palabra en cuanto a los muchos miembros? El cuerpo tiene muchos miembros. Muchos miembros, pero una sola cabeza. Y quizás, hermanos, la razón por la cual muchas veces la iglesia no se puede deleitar en esta verdad es porque no lo vivimos. Pero lo que viven allí en el libro de Hechos que leímos en el capítulo 2, cuando todos tenían todo en común, cuando nadie tenía razón, nadie tenía voto, nadie tenía una expresión aislado. De hecho, todos vendían lo que tenían y todos lo tenían en común. Habla de un solo interés. Pero nosotros ni podemos empezar a entender este principio cuando cada uno vive en una isla aparte. Estuvimos en el mercado hoy y me acerqué a dos señoras, tenían tiendas, carpas, uno al otro. Y estaban vendiendo diferentes artículos, pero uno decía, no, pero yo vengo de La Gomera, y no, pero yo soy de... problemas de islas aquí. Chao. Pero así es la iglesia. Así es la iglesia. La iglesia representa, el pueblo está representando. Hermanos, en esta mano estos miembros no pelean. No pelean. Hay un mismo sentir. Y en Cristo el Señor nos ha llamado a tener un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? El sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4. La iglesia es un organismo vivo unido a Cristo. Y la evidencia de un cuerpo unido a la cabeza, la evidencia de un cuerpo unida a la cabeza es que hay una sola dirección en todas las cosas. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, preso, dice Pablo. No solamente está hablando detrás en una cárcel, hermanos. Pablo se identificaba como esclavo de Jesucristo en toda su vida. Él estaba bajo esa cabeza. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda,
¿qué dice, amados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿cómo? En amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos juntos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno solo, uno solo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido también primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuánto pleito hay hoy en día entre esto? Yo soy maestro. Bueno, pobrecito, yo soy apóstol. El énfasis no es en este contexto el pueblo de Dios, es el Dios del pueblo. Cristo descendió hasta lo más bajo para tomar cautivo toda cautividad, hermanos, para librarnos para Él y para dar dones de Dios, dones, Cristo dado a nosotros, tal como vimos ayer, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria y el cuerpo tan lleno de Cristo, y todos vivimos para Él. Dice en el versículo 12, a fin de, esa palabra tiene que ver con madurar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hermanos, pon un círculo allí, todos. No es que uno va a tomar la cabeza de otro para... Hermanos, somos un cuerpo. Qué raro sería si yo voy golpeando a mí mismo. Qué raro sería, qué raro, qué raro. Y así es el cuerpo de Cristo, dando uno al otro con palabrería, con miradas, con jactancia, con soberbia, con ira, con clics, no sé cómo dicen ustedes, con los grupitos que hay en la iglesia. No, aquí me siento yo con mi grupito. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y nosotros hemos sido llamados por Dios para ser un cuerpo. Hermanos, qué hermoso es cuando uno te ofende. Qué hermoso es dar la otra. Qué hermoso es. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó. Ahora mirar cuán grande es el amor de Dios, que Él nos ha hecho, ¿qué? Hijos.
hijos de Dios, somos un cuerpo, somos de Él. Y ahora, ¿para qué? No hay mayor amor que esto, que un hermano pone su vida para otro. ¿Cómo vamos a vivir en el mundo el testimonio de Cristo si dentro del cuerpo de Cristo hay tanta pugna? No me habla de ser evangelista en el mundo si en el cuerpo de Cristo no hay unidad. El Señor nos ha llamado dentro. En este mismo viaje, una vida tiene muy poco tiempo en el Señor y ella está siendo discipulada por la hermana pastora de la iglesia, y ella se acerca y ella me dice: hermana, y son tan cercas que se han hecho amigas. Gracias al Señor por la amistad. Cocinan juntas y hacen muchas cosas, pero ella me acerca y me dice: hermana, ¿sabe lo que me doy cuenta? Que la iglesia tiene muchos problemas. ¿Y cómo sabes, hermana? Porque he escuchado a mi hermana mi hermana pastora, diciendo que esto y lo otro, y no culpes a Jennifer, no estoy hablando de Jennifer. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que el testimonio de Cristo en nuestras vidas, necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Necesitamos que el Señor se revela a nuestras vidas. Somos el cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza. Esa cabeza Él nos ha hecho su cuerpo por pura gracia. Versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo en verdad, en amor, crezcamos, cuidado, crezcamos en todo en aquel que es la. Hermanos, ¿qué recibe el cuerpo de la cabeza? La vida, la dirección, la identidad, el propósito y la autoridad. Él es todo esto para mí. Él es la cabeza. Y de esa manera nosotros creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Y si no, hermanos, somos niños constantes. Versículo 15 una vez más: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Pueden subrayar esa palabra? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo. El crecimiento espiritual consiste en parecernos cada vez más, que esa cabeza va creciendo. Cristo está creciendo, nosotros vamos creciendo hacia la cabeza. Solamente Él es, hermanos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, por favor.
Primera de Corintios capítulo 1 y en el versículo 10. ¿Qué pasa, hermanos, cuando la iglesia vive de tal manera? ¿Qué pasa dentro del contexto de la iglesia local? Ok, un poquito. ¿Qué pasa en la vida del creyente cuando mi vida está bajo su soberanía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la iglesia local vive bajo la soberanía de Cristo? Esa cabeza tiene toda autoridad, toda vida, toda dirección, todo propósito. Él es nuestra identidad. ¿Qué pasa, hermanos? Mira lo que dice en el versículo 10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Quieren subrayar 3 cosas que están en este pasaje? Dice una misma cosa, una misma mente y un mismo parecer. En el original, hermanos, tiene que ver con esto. Una misma palabra. Escuché en estos días que había un problema en la iglesia, en tal sitio, y un hermano estaba diciendo: yo quiero reunión de iglesia local. Muy bien, con tal que todos hablan de Cristo. Excelente, con tal que todos hablan de Cristo. El problema de las reuniones de iglesia local es cuando cada miembro viene por su lado y ya tiene su partido y ya tiene su bandera. ¿Qué pasó dentro del pueblo de Israel? Que cuando cada uno tenía su opinión. Moisés dijo: ahora yo soy el líder aquí. ¿Dijo Moisés eso? ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Cuando Moisés dijo: Señor, ¿qué voy a hacer? Llama a cada uno de los tribus, que cada uno venga con su vara. ¿Sabe lo que dice el pueblo? Se usa la vara para dar. Vamos, déjame ver tu vara, Andrea, déjame ver. Pa, pa, y tú me das pa, pa. Es como ta, 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 ta. Y somos profesionales. Qué linda la hermana dice. En el Señor hay una sola vara que reverdeció, flourishes, blossoms, y es lo que representa a Cristo en medio de su pueblo. Esa vara de Aarón significa a Cristo en medio de su pueblo. El Señor hizo un milagro en medio del pueblo para decir: ¿de verdad que quieres reunión de iglesia local? Ese pobre pastor se acercó a nosotros. No se preocupe, no estoy hablando de aquí. Se acerca a nosotros y dice: ¿qué voy a hacer? Y dije: no tengas reunión de iglesia local. Pero me están demandando. Bueno, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. Hasta que todos hablemos de Cristo, no hay reunión de 2 o 3. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hermanos, la razón por nuestro hablar no es para hablar disparates ni nuestra opinión. La razón por nuestro hablar es hablar de Cristo, exaltar el nombre de Cristo. Una misma mente, una misma manera de pensar, un mismo parecer, habla de un solo juicio en medio de todos. Juzgan una misma cosa, no porque todos
tengan la misma personalidad. Esto no tiene que ver, sino porque todos han recibido dirección de la misma cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces quisiera terminar con ustedes, hermanos, en esta noche con una pregunta. Y yo no les voy a hacer la pregunta, vamos a escucharlo de la misma palabra. Son 3 palabras para una pregunta. Y es dicho a la iglesia. Basado en todo lo que hemos leído y todo lo que el Señor nos ha hablado, vaya conmigo, por favor, al capítulo 1, donde estamos, pero en el versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 1, y en el versículo 13. Es una pregunta, y con esto terminamos. Capítulo 1, versículo 13. Léala usted, solamente usted, esa pregunta que está en el versículo 13. Y considéralo. Considéralo. Las primeras 3 palabras del versículo 13. Bueno, en inglés son 3 palabras, perdón, en español, y dependiendo tu versión. Pero está en la pantalla. ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido? Considéralo, considera la persona de Cristo. ¿Quién es Él? En toda su gloria, en toda su virtud, en toda su santidad, en todo quién es Él. ¿Está Cristo dividido? Entonces hay una pregunta en esta noche para nuestras vidas. Si la respuesta es no, y definitivamente la respuesta es no, Él no está dividido. Su cuerpo tampoco debiera vivir dividido. Su cuerpo tampoco debería vivir dividido. Y por eso nosotros, hermanos, hacemos una reflexión delante del Señor. El Señor nos ha llamado a poner los ojos en Él. Él es el autor de nuestra salvación. Nadie más nos salvó, Él nos salvó. Nadie más es digno, Él es digno. Nadie más tiene todo sujeto debajo de sus pies, Él es la cabeza. Y somos llamados, hermanos, a reconocer a Él en medio de su pueblo. En esta tarde, viendo, hermanos, que el Señor también nos habla en cuanto a la mesa del Señor. En Lucas capítulo 22, y no tienen que verlo, yo se lo leo si quieren anotar o ver, está. Pero Lucas capítulo 22 y en el versículo 19, el Señor se refiere a sus discípulos con estas palabras. Él les dice, y tomó el pan, no dijo los panes, dice el pan. ¿Sabía usted por qué el Señor en el tabernáculo habían 12 panes? ¿Recuerda? ¿Perdón? 12 tribus. Cristo era suficiente para cada uno de esos tribus. Pero cuando el Señor se revela a su pueblo, Él es el pan. Él es el pan. ¿Está Cristo dividido? Que esa convicción sea tan real en nuestras vidas. Si Cristo no está dividido, imposible que yo tomo mi renombre. Yo no soy nada ni nadie. Él es mi vida. Él es la vida de la iglesia.
Y Él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Este plan, hermanos, representa su cuerpo entregado por nosotros. Y en esta noche tenemos el privilegio, en esa comunión con el Señor, de reconocer que como el cuerpo participamos todos de Cristo. Y nuestra atención solamente es Él. Y nuestra adoración solamente es Él. Amén. Podemos ponernos de pie, hermanos. Un pan, un cuerpo, una cabeza. Primera de Corintios capítulo 10 y 11 nos habla de la unidad de los santos. Nos habla, hermanos, somos muchos, pero participamos de un mismo pan. Pertenecemos a un mismo Señor y tenemos una sola cabeza. Y en Él nos deleitamos, nos gozamos, reconocemos y nos sometemos a Él. La pregunta no es en este día, hermanos, cuán grande es nuestra iglesia. La pregunta no debe ser cuántos programas tenemos o cuántas actividades realizamos. La pregunta en esta noche, hermanos, ¿estamos viviendo unidos debajo de Cristo? ¿Está Cristo dirigiendo nuestras vidas? La pregunta ¿es Cristo el centro de nuestra reunión y Él recibiendo toda la gloria y toda la honra porque Él es la cabeza? ¿Estamos todos nosotros sujetos a Él? Y en vez de considerar el que está sentado a su lado, por favor, hermanos, cada uno de nosotros, considerando nuestra vida. Y es porque esto, hermanos, Dios no simplemente está buscando una congregación que se reúne. Él está buscando un cuerpo que expresa a su Hijo. Al Señor no le interesa que nosotros tengamos nuestras reuniones. Él está buscando un cuerpo que expresa su Hijo. Y cuando todos estamos debajo de esa cabeza en sujeción, Cristo es expresado. Cristo es exaltado. Señor, reconociendo que tú eres aquel y solo tú que nos puede abrir los ojos de nuestro entendimiento,